Pasaporte al Día es presentado por Travel Security, expertos en viajes de negocio. Europe Assistance, líder global en asistencia al viajero, con más de 60 años de experiencia. Te cuida siempre con sus coberturas médicas, pérdida de equipaje y más en donde estés. Viaja protegido con Europe Assistance. Y vuela smart en jetsmart.com. Crosscheck y reportar. Porque en la Metro ya estamos todos listos para dar inicio a esta vuelta al mundo un jueves a la vez. Aquí comienza Pasaporte al Día, el vuelo charter piloteado por la talentosa fotógrafa y viajera empedernida María Gracia Subercasó y Álvaro Castilla, el ingeniero comercial con más horas de vuelo. Quienes juntos han preparado el mejor tour por esos tips viajeros que simplemente tienes que saber. Pasaporte al Día, la más completa guía con los datos precisos para aquellos destinos imperdibles y las más sorprendentes joyas ocultas del fascinante mundo de los viajes. Asegúrate de tener tu Pasaporte al Día con María Gracia Subercasó y Álvaro Castilla para que tu única preocupación durante ese viaje de tus sueños sea ¿cuándo será el próximo? Aquí, en la Metro, la única aerolínea en la que no acumulas millas ni kilómetros, sino felicidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte al Día y tenemos un increíble invitado que yo creo que debe ser de las personas que tiene el pasaporte más al día. Bienvenido, Jorge Said. Muchísimas gracias, muy amable de estar aquí en la Metro, en Pasaporte al Día con ustedes y bueno, obviamente, para hablar de nuestros viajes, de nuestros desafíos. Oye, le decía María Gracia que tenía el pasaporte más timbrado y de los 3 pasaportes que estabas diciendo antes, ¿o no? Que tiene 3 pasaportes y los 3 con su gracia para entrar a cada país, me imagino. Sí, ¿no? porque con algunos puedo jugar. En el caso, por ejemplo, del pasaporte estadounidense sirve muchísimo en algunos países, ¿eh? En Medio Oriente y todo. Cuando voy a Rusia lo cambio por el chileno. Claro. Cuando voy a otro lado me sirve el francés. Bueno, y así, dándome vueltas. Voy a hacer una pequeña presentación. Eso. Yo sé que Jorge no la necesita porque es muy conocido. Mucha gente te sigue, Jorge. Pero voy a decir que es periodista, documentalista, corresponsal de guerra chileno. Tienes doble... Bueno, ahí estabas diciendo por Sí. tus pasaportes, tienes varias nacionalidades. Y tu trayectoria te ha llevado a los rincones más conflictivos y fascinantes también del planeta. Con su cámara, con todos sus recuerdos que trajo aquí, has explorado culturas, religiones y conflictos armados también, brindándonos, porque yo estuve también mirando mucho de lo tuyo, relatos que conectan la espiritualidad humana con las realidades también más crudas de todo el mundo. Yo partiría por el tema de los conflictos bélicos. Yo sé que hay mucho que conversar contigo, Jorge, y vamos a dedicar este programa. Pero a mí me llama mucho la atención, yo entiendo la importancia de los corresponsales de guerra porque tienen que mostrar lo que sucede. Son los periodistas ciudadanos, son los que, como decía la Susan Sontag, los que se encargan de que el mundo sepa lo que está sucediendo y que también pueda juzgar a los debidos, a los que les corresponda. ¿Por qué ir a los lugares más oscuros de lo que está sucediendo en el fondo? Siria, Afganistán, Ucrania. ¿Qué te hace llegar hasta allá? Bueno, justamente tú lo dijiste en parte en tu presentación, darle voz a los que no la tienen. Y sobre todo hay también un aspecto que nos olvidamos, pero también un aspecto de la realización. Ir a las guerras, por más que uno crea, es más fácil en términos de grabar un documental, de hacer un documental, que en un lado diferente. ¿Por qué? Básicamente porque las historias son muchas. La gente tiene gran cantidad de ganas también de hablar con nosotros y al mismo tiempo hay muchos aspectos, muchas historias sucediendo al mismo tiempo. Y en la guerra es quizás donde yo también me he encontrado con los más grandes humanitarios. Me he encontrado con doctores que han dejado todo en Beverly Hills para estar ahí en Siria, dándole una ayuda a los niños que están muchas veces en situaciones. Yo me acuerdo de haber estado en situaciones donde realmente uno también puede encontrarse con lo malo por un lado y por lo más bueno, con lo más lindo, más lindo de la vida, que es ese sentimiento de fraternidad, de compasión hacia los que no tienen nada. Y es ahí también, por otro lado, donde es importante el rol del periodista. Sí. Y tú lo dijiste porque muchos gobiernos hoy día justamente nos cierran las puertas. Nosotros hemos hecho una campaña con las grandes agencias internacionales para que nos dejen entrar en Gaza.
porque tenemos las puertas cerradas para poder mostrar. Claro. No podemos darle el rol a que sean los gobiernos quienes a través de su propaganda nos informen a través de lo que está ocurriendo en una guerra. Tenemos que poder verificar nosotros en terreno, y ojalá a través de un periodismo profesional que pueda ser balanceado, de estar en ambos lados, por ejemplo, porque bueno, un rol es el del periodismo ciudadano, que nosotros lo agradecemos. Que también es muy importante. Muy importante, sí. Fundamental. Yo me acuerdo haberlo conocido en Libia. Cuando entré en Libia estaban derrocando a Gaddafi y Al Jazeera partía. Al Jazeera este canal de televisión que se convirtió también en un network muy importante, y en ese momento estaba todo cerrado en Libia, no se podía entrar, estaba el aeropuerto bloqueado en todas partes. Yo tuve que entrar por Túnez, un viaje súper complicado en términos de que había mucho peligro en la frontera. Y cuando entramos en Túnez, en Libia, en la capital, en Trípoli, todo el periodismo, todos los canales de televisión que estaban ahí, estaban solamente, todos, en todas partes era Al Jazeera, porque eran los propios combatientes que estaban informando con sus teléfonos. Y ahí se abre esto. Exactamente. Estamos hablando hace unos 2011, o sea, 13 años atrás. Primavera árabe. La primavera árabe. Exactamente. Pero yo entiendo la importancia, como tú dices, del periodismo profesional. Pero en ese momento, con el despertar del periodismo ciudadano, pasa algo notable, porque así bien la labor del periodista es mostrar lo que está sucediendo, y eso sirve también para poder juzgar. Pero el ciudadano de a pie está en todos lados. Y hoy, con los teléfonos y con la inmediatez, con la internet, puedes mandar esa información a los medios de comunicación, que son los encargados de difundir lo que está sucediendo. Por eso a mí me gusta tanto el tema del periodista ciudadano, porque todos tenemos esa labor. Sí, a mí, escuchando el relato de Jorge, la verdad que nunca me había puesto a pensar, y es importante lo que tú dices, porque es súper crudo ir a ver un tema, una guerra, el dolor que existe, pero toda cara también tiene su cara buena, como tú dices, y afloran historias bonitas de amor, de solidaridad. Me imagino que entre los mismos colegas de otros países se da esta fraternidad también, ¿o no? Sí, bueno, en el periodismo en general hay mucha competencia, es extraño. Nosotros en general en la guerra, y voy a retomar nuevamente el tema anterior porque me parece fundamental, los gobiernos han tratado de cerrar, de alguna manera, de poder hacer estas guerras privadas. Sí. Y el periodismo ciudadano juega un tremendo valor. Lo podemos ver hoy día en Gaza de nuevo. ¿Cómo nos llegan estas imágenes trágicas, permanentes? Yo creo que en la historia de la humanidad jamás hemos visto una guerra más documentada que la guerra entre Israel y Hamas, que justamente la que está ocurriendo hoy día. Porque son multitudes, cientos de informaciones. Por más que se ha tratado de cerrar ese espacio comunicativo, es imposible hacerlo. Y también le ocurre, por supuesto, a China, a Rusia, que también es muy complicado lo que está ocurriendo hoy día en China, con estas cámaras de seguridad que nos siguen por todos lados. Volviendo a lo de los periodistas, es verdad, existe mucha fraternidad. Me tocó a mí, por ejemplo, en Ucrania, conocí a un periodista argentino, nos cae un misil, nos hicimos amigos hasta toda la vida. Entonces, hasta el día de hoy, yo hablo con Joaquín y después de esa guerra junta, se producen muchas situaciones de solidaridad. También hay mucha competencia. Yo recuerdo los medios turcos en Ucrania peleaban entre ellos. Su guerra aparte. Porque como ellos están cerca, hay que recordar que estos países fueron parte del imperio turco otomano. Entonces hay una influencia muy importante, una influencia regional. Y los medios europeos también. Entonces se ve mucha competencia. Y hay otro tipo de periodismo que también a veces yo bromeo, porque es un periodismo de salón que va a la guerra. Entonces son periodistas que esperan en los hoteles que lleguen los otros que vienen desde el frente. Oye, te invito a un café y cuéntame todo cómo está. Y al otro día tú lo ves publicado esto en el Le Monde, en la Strada. Bueno, es un poco como también ocurre mucho. Como los gobiernos, o sea, exacto, como los mandos altos que mandan a la guerra a todo el mundo, a toda la gente, a los ciudadanos comunes y corrientes, y ellos se quedan dictando la guerra desde sus palacios de gobierno, evidentemente. Entonces eso también es lo más injusto que existe. Y es muy importante lo que tú estás diciendo, porque bueno, yo ayer justamente estaba reflexionando
por otros motivos acerca de estos temas, en el sentido de que las personas, las naciones, en general, estoy hablando de la gran mayoría, nunca quieren ir a la guerra. Si la guerra la provocan los gobiernos y la máquina industrial, son los gobiernos que quieren mantenerse en el poder. Y las guerras son un tremendo medio para mantenerse en el poder. Cuando tú logras, por ejemplo, generar una guerra, que es lo que logras básicamente es la unidad. Frente a un objetivo mayor, que es la división interna. Claro, mira lo que está haciendo Putin. Por eso. Bueno, pero si lo vemos en el caso de esta gran... porque ahora en estos momentos estamos viviendo un problema grave. Sí, claro. O sea, estamos entrando en una situación en la cual... Bueno, y esto va a ser permanente. Va a ser permanente el problema en que nos estamos acercando a lo que muchos llaman hoy día un semi-apocalipsis, u otros están llamando, lo vimos con el premio Nobel de Física, que renunció a Google y que avisó, ganando el premio, utilizó la tribuna, me gustó mucho, que dijo, bueno, estamos acercándonos de aquí a 5 o 15 años, hay un 50% que las máquinas no gobiernen. Y en ese sentido, las guerras, la robótica, la inteligencia artificial, la destrucción del planeta son tremendos desafíos. Mira, hay muchas cosas hablando de los desafíos, como si uno va dejando lo que sucede con las guerras, es importante ver cómo algunos países o algunos destinos se reconvierten después en el tema del turismo. Afortunadamente no hay guerra que dure 1000 años, dice el dicho. Pero yo viví en Inglaterra mucho tiempo y después alguna vivencia de personal, por ejemplo, en las Islas Malvinas, en las Falklands, que fue un lugar bélico en un minuto. Estaba pensando en lo mismo, fíjate, pensé en las Malvinas. Hoy es un lugar de encuentro, una parada obligatoria, no sé si obligatoria, pero algunos de los circuitos del Cono Sur, y la gente que va a ver Stanley en las Falklands, uno de los tours son ir a ver los campos bélicos. Y recordando también en Inglaterra, que me tocó vivir y trabajando siempre en esta industria del turismo, habían tour operadores especializados que seguían toda la ruta bélica que tuvieron los ingleses, que ellos se pelearon con medio mundo en el fondo. Pero, por ejemplo, uno de los tours más emblemático era ir a Normandía, donde se hizo el desembarco de Normandía, bueno, que turísticamente es extraordinario y también te realza una industria importante también y un desafío para los gobiernos una vez pasada la pena de la guerra, la oportunidad de embellecerse después con el turismo, que me imagino que eso has visto mucho también, ¿no? Muchísimo, porque eso sucede inmediatamente, sucedía en Chernobyl. Yo ahora mismo cuando estaba allá quería ir a Chernobyl, no pude, llegué por un día, lo había planeado todo había ido antes, en todo caso, y la visita me había impactado tanto, porque es una visita turística, pero turística hasta por ahí, porque también es bien peligrosa, todavía estaba la radiación. Y todavía está Chernobyl fue hace 20 años. Me parece que todavía existe. Hay algo ahí. Es muy eterno. Sobre todo también te puedes quedar en la noche. Y hay personas que han vuelto, porque bueno, era una ciudad de 50.000 habitantes, entonces mucha gente está regresando a Chernobyl. Y estas personas que lo perdieron todo podrían también estar... bueno, era en ese momento y quizás también muchas personas que lo perdieron todo con este nuevo auge del turismo se reinventaron y son los guías, hacen emprendimiento. Ahora ya no, por ejemplo, estaba hablando de Ucrania, pero ahí no se puede ir. No, por supuesto, pero en algunos países que ha sucedido. Muchísimo, es lo que pasa con Escobar en Medellín, en Colombia, sí. En muchas partes. Se reinventaron. Yo me acuerdo del terremoto del 2004 en el sudeste asiático, que inmediatamente, bueno, ellos tienen otra relación con la muerte, y vamos a hablar también de eso, que es muy interesante, lo que tú hiciste en la búsqueda de Dios. Ellos inmediatamente empezaron a hacer merchandising, o sea, tacitas con el tema del tsunami. Perdón, fue tsunami, terremoto en otros lados. Pero era bien increíble porque para todos los occidentales eso fue una debacle. Pero ellos como tienen otra relación con la muerte realmente. La muerte es casi un paso a una vida maravillosa. Entonces, al tiro sucedieron esas cosas. Pero yo pensaba en las Malvinas porque en ese momento fue Galtieri el que manda al muere a todos estos jóvenes, miles de jóvenes que murieron en las Islas Malvinas frente a Inglaterra, que era una potencia mundial. Entonces, bueno, ahí volvemos un poco a eso. Pero yo veía un video tuyo, Jorge, en que estabas en un bus en Kiev, en Ucrania, y que los balazos pasaban por encima tuyo. ¿Cuántas veces has estado al borde de la muerte? Bueno,
Debe ser una decena, ¿eh? No siempre en situaciones bélicas, increíble. sino que a veces en situaciones también geográficas. Me pasó una vez que fue terrible porque me dije yo a mí mismo, qué feo morir así. Me ocurrió en el desierto del Gobi. Estaba grabando y empieza a correr un viento, después se transforma en tormenta y tormenta de arena, sí. Claro, empiezo a caminar y caigo en una de estas arenas movedizas. No, me muero. Y me voy hundiendo, tiro la cámara, me saco la ropa. ¿Solo? Estaba solo, completamente solo, pero completamente solo, además no veía ¿Y kilómetros a viajas nadie. grabando solo? Eso fue bastante raro, ahí yo me quedé, me puse a caminar en las dunas, se provocaban estas fotografías hermosas de un lado con sol, el otro negro, entonces... Y bueno, me ha pasado también... ¿Pero cómo sobreviviste? Espera. ¿Cómo sobreviviste? Sí, porfa. Yo vi una vez un video en Instagram que había... Imagínate, un video en Instagram que había que tratar de acostarse para levantar las piernas, porque si tienes las piernas en el fondo... ¿Así lo lograste? Así fue como fui saliendo de a poco. Bueno, lo primero fui tratando de mover los pies y fui tratando de sacar todo lo que yo podía para poder pisar mejor. Luego la cámara la tiré lejos para poder apoyarme y me fui tratando de hacer un espacio mientras buscaba áreas que estuvieran un poquito más húmedas, porque en estas arenas uno podía ver que habían áreas que no estaban expuestas al sol y así poco a poco paró la tempestad, quedé hundido. Y mientras yo levantaba un pie, entraba arena por abajo. Claro, entonces, iba subiendo. Iba subiendo. Entonces iba haciendo una camita cada vez. Y esto fue como una media hora angustiante. Joder, me hasta que al imagino. final salí de ahí, claro, con un sentimiento también. Pero otra vez me pasó en el monte Kailash, que es un monte sagrado para las culturas budista, hinduista. ¿Dónde queda? Eso queda en el Tíbet. Ya. Queda a unos 2.000 kilómetros hacia el norte de Lhasa, la capital de Tíbet. Y en este monte, que es uno de los más lindos, se hace una peregrinación los 21 de junio, tú sabes que se celebra en todas partes, también acá en América Latina, que son los solsticios. Y fue muy, muy importante porque había una gran ritual, ¿no? Con un palo. Llegaron todos los monjes budistas y si el palo se caía, lo que no ocurría nunca, eran malos presagios. Ese día el palo se cae. Wow. Y todos dijimos, uy, qué mal presagio para partir en esta peregrinación, ¿eh? Entonces, vamos partiendo y justamente viene Pero era un mal presagio en realidad para el pueblo tibetano, que lo que ocurre con ellos es muy grave, porque China hace un movimiento de población muy grande. Entonces, yo reflexionaba sobre lo que iba a ocupar un país. Estoy hablando de dos historias al mismo tiempo, pero China pudo ocupar un país fácilmente porque son 1.300, 1.400 millones de habitantes, entonces mover 10 al Tíbet, que tiene una población de 5, entonces ya son 2 por 1. Pero por ejemplo, en el caso de Israel-Palestina están con la misma población. Incluso Israel, que tiene 10 millones de habitantes, el 21% de la población dentro de Israel es palestina. Por lo tanto, hay 2 millones y tantos, más los otros 5 millones. Entonces, ¿cómo va a mover 2 millones de personas para poder, por ejemplo, ocupar otro país? Tendrías que tener mucha población. No, en el caso de son como 20 millones. En total en todo el mundo. Los judíos. ¿Ya? Los judíos, perdón. Porque Israel tiene 8. Israel tiene 10 millones. 10 millones. Aproximado, ¿y el resto? porque eso se va moviendo rápidamente. Y Palestina tiene 5. Claro. 5 millones, un poquito más. Pero tiene 2 millones dentro de Israel, entonces por lo tanto tienen la misma población aproximadamente, porque los 2 millones de palestinos dentro suman a los 5, son 7 y restan de los 10. Pero uno se imaginaría que, una vez a mí me preguntaron cuántos judíos habían en el mundo, y yo pensé que habían como 100 millones. Y son muy pocos. Pero muy fuertes. Pero muy poderosos. Muy poderosos, 20-30% de los premios Nobel, justamente. Exactamente. Y cuando uno ve la cantidad de premios Nobel, porque hay que ver que no son israelitas, son judíos. Siempre hay que hacer esa diferencia, porque Israel tiene nacionalidad. Claro, porque Israel tiene, por ejemplo, a lo mejor están entre los 10 o entre los 20 primeros de premios Nobel, pero judíos creo que son segundos después de Estados Unidos. Bueno, viven en Estados Unidos, Argentina, muchísimo. En Rusia, muchísimo. Exactamente. Jorge, terminemos el cuento después del palito o tú dices que el presagio malo es que se cayó y China invadió
Tíbet. Bueno, en el caso del Tíbet fue una cosa así, pero en el caso de nosotros que vivamos en este peregrinación... ¿Cuál fue el mal presagio? La tormenta, ¿no? Nos eso cae fue... una tormenta de nieve arriba en el Monte Kailash. La circunvalación era de 3 días y yo en el segundo día ya empiezo a ver que esta cosa viene mal y veo toda la gente devolviéndose. Entonces yo tampoco iba con la ropa preparada. Son siempre cosas que me toman un poco... porque básicamente el tipo de diario de viaje que yo hago es 95% improvisación. Espontáneo. Y 5% planificación, porque a veces yo cambio. Yo estoy haciendo una cosa, pero aparece otra cosa más interesante del otro lado. Yo digo, ¿sabes qué? No. Lo hice acá, cuando fui a Ucrania, venía llegando a Bolivia y comienza la invasión. Y digo, no, ¿qué Bolivia? Partir de vuelta, regresar otra vez a Europa y a Kiev. Porque sentía que podía haber invasión, porque muchas veces me ha tocado llegar 2 semanas antes de que se produzcan los hechos. Puede que no pase. Claro. A veces no me pasa que no. Por ejemplo, me fui a Taiwán creyendo que podía haber algún altercado con China y no pasó nada. No pasó nada. En cambio, en Afganistán fue increíble. Llegué 10 días antes de los talibanes y cuando todo el mundo pensaba, no, se han demorado un año en llegar a Kabul. En 10 días estaban ahí. Bueno, a veces le achunta, a veces no. Bueno, pero hay que estar, por si acaso. Hay que estar ahí. Hoy aquí vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes quiero contarles que inspira a tus colaboradores con experiencias que los ayuden a conectar con tu negocio y obtener mejores resultados. Todo esto siempre junto a Travel Security. Y con Europe Assistance disfruta de un viaje tranquilo y cómodo. Ofrecemos asistencia ante emergencias, muy importante para Tiene Jorge. que llevar Jorge, sin duda. Cobertura médica y mucho más. Donde quiera que estés, gracias a los 750.000 prestadores de servicios en el mundo. Europe Assistance, siempre cerca de ti. You live, we care. Oye, María Gracia, ¿sabías que JetSmart tiene la flota de aviones más nueva de Sudamérica? La verdad es que sí lo sabía. Lo sabía, muy Pero bien. ¿cómo son los precios? Oye, olvídate. Ultra bajos. Además, fue reconocida por Skytrack como la mejor low cost el año 2021 y 2023. Y llega a más de 80 rutas y le van a llegar más de 58 aviones, nos contaron hace Qué poco. increíble. Perfecto para una escapada. ¿A dónde te vas ahora, Jorge? Pensaba, por las razones políticas, de ir al Líbano. Al Líbano, porque creo que la Navidad y las fiestas allá se celebran de una manera muy especial. Nosotros ya la hemos perdido un poquito, acá en Occidente se ha perdido un poco el sentido más espiritual, hay mucho consumismo acá en Occidente. Allá todavía uno puede visitar estas iglesias que son parte de la historia, entrar en los sabores, en los colores, ¿no? Sobre todo que en esa área están todas estas iglesias de los primeros cristianos, porque no todo ocurre solamente en Tierra Santa, también al ladito, en el Líbano, en Siria. Y ese viaje me encantaría porque, a diferencia de Gaza, donde no podemos entrar, en el Líbano sí podemos entrar. Quiero ver Beirut, quiero ver estas familias que son cristianas. Yo te quiero Mira, decir, antes de que se vaya al Líbano, vamos a tener que ir a un lugar más cerquito con JetSmart, porque tus aventuras están a un solo clic. Reserva hoy y vuela smart en jetsmart.com. ¿Vamos a la música? Vamos. Escuchamos a Queen con I Want to Break Free. Muy bien. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. I
Eso fue lo que llamamos una escala corta, pero necesaria. Ya estamos de vuelta junto a María Gracia Subercaso y Álvaro Castilla en Pasaporte al Día, aquí en la Metro. Claro. Eso es, estamos aquí de regreso en la Metro, en Pasaporte al Día, junto al gran Jorge Said, que debe ser las personas que tienen sus 3 pasaportes más timbrados en el mundo. Oye, Jorge, y me imagino que tú has tenido la oportunidad de ir a lugares muy distintos a los comunes que va la gente, muy en Asia, en África. Y te quiero hacer una pregunta en todos estos lugares que tú has conocido, que están muy distintos, ¿en cuál de ellos has encontrado la simpleza de la vida en la población? ¿Te has sentido como en paz estando ahí? Que dijiste, este es mi lugar, quiero volver, me gusta la gente. No sé, como que te conectaste con Te un lugar, hallaste. te hallaste, como que puede ser un lugar muy distinto y quizás no en el radar de nosotros los mortales, por decirlo así. Claro, es verdad que los países que tienen una mayor fuerza espiritual, uno puede encontrar eso. Pero también acá en nuestra América Latina, lo podemos ver un Sin poquitito en todos los sufrimientos que tiene el pueblo cubano, el pueblo brasileño, y nos podemos encontrar que tienen mucha alegría. Yo he estado ahora hace poco y me encantó la simpleza, cómo se toman el día a día, cómo no hay problema. En general la gente que vive también más aislada de todo lo que es. Pero bueno, es evidente también que cuando yo hice todos los Himalayas, el budismo, el taoísmo, fue muy importante, y por eso que el tema espiritual, de lo desbalanceado que estamos, en general, es muy importante. Lo que tú dices, cuando tú me hablas de un lugar, que son muchos. Sin duda, yo recuerdo algunos capítulos de tu programa de las últimas tribus que se vio hace un tiempo, y ahí realmente encontraba la simpleza en las personas, porque hay gente que no necesita vivir con lo simple y viven como en otra línea del tiempo a la que vivimos nosotros. Me imagino que se lo ha vivido en muchos países también, sin duda. Sí, claro, bueno, en las tribus ocurría un poco eso, pero también está el problema en las tribus, hay mucho estrés, con algunos rituales, por ejemplo el del matrimonio. En muchas tribus, para casarse hay que comprar a la mujer con vacuno, por ejemplo. Wow. Entonces hay que tener 30 vacas, o 10 camellos, o 20 camellos. En general las chicas más jóvenes, Eso existe son todavía la realmente. dote. muchísimo, son las más caras también. Pues entonces, el hombre que más tiene, ¿quién es? El más viejo, ¿no? Porque hay un consejo de ancianos todavía. Por lo tanto, esa niña de 16, 15 años, ¿no? que se va a casar con un viejo guerrero de 60 por las tradiciones. Entonces estas niñas se escapaban, ¿no? En medio de Kenia, cruzaban, se iban donde la abuela. La misma abuela inmediatamente claro. las denunciaba, la abuela las denunciaba. Entonces, y muchas veces pasaban, las hienas se las comían, los cocodrilos se las comían en todo este camino. Una cosa horrible. Entonces me encontré con algunas aldeas solamente de mujeres, en la medio de la selva. Si te ven, te flechean, te lancean también. Pero estas aldeas de mujeres lograban generar una protección contra este Claro. poder masculino. Lograban entre todas ellas, se juntaban 200, 300. Incluso nosotros negociamos las entrevistas con ellas. Ahora son apoyadas por alguna ONG que siempre están en Esto el estamos lugar. hablando en África, ¿no? En África, en algunos países en África. Estoy hablando ahí en particular de Kenia y Tanzania, hacia el norte. Pero que son los países más turísticos allá también. Por No, eso y que el cuando tema de la hablabas ablación. tú hablas de turismo y guerra, a mí me parece interesante, porque Jerusalén, una capital súper turística, pero también es una capital de alto conflicto también. Lo mismo que ocurre en Lhasa. Lhasa es un atractivo turístico impresionante, pero también uno está ahí recorriendo Lhasa y militares chinos por todos lados. Cuando la Entonces, religión se mezcla con la política. sí, y lo conversaba ayer con una niña muy interesante que me encontré ayer. Ella es chilena, empezó a ir a Irán. Entonces ahora estaba con un grupo, después inventó un grupo a hacer turismo para Irán, entonces estaba con un grupo ahora. Parece que es maravilloso, Irán. Maravilloso, Sí. maravilloso. Entonces estaba ahí y iban llegando y se decidieron todos devolver. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasó? Porque son viajes, son más o menos caros. No, la gente decidió perder y volverse acá. Tuvieron miedo de que Pero por Irán fuera miedo. por miedo. Yo estuve en Irán, a los chilenos no les piden visa,
país maravilloso donde no han ocurrido atentados nunca, en donde un país muy, muy, muy tranquilo, salvo los problemas que tienen La ahora guerra con con, Irak, con la guerra bueno, la de Irak es bastante antigua, Sí, pero la de con Israel, hubo digamos. guerra de Irán e Irak Sí, pero claro, en tiempos de hace muchos años. tiempo Pero, de Saddam. exactamente. Tienes un programa, o sea, has hecho un programa que se llama Buscando a Dios. ¿Lo encontraste? Sí, lo encontré. Y una niña nepalesa, siempre recuerdo la anécdota de ella de 15 años, me dice, no, si yo tengo a mi propio Dios, yo soy budista, soy musulmana y también soy hinduista. ¿Y tú eres cristiano? Sí, bueno, yo como nací en Nepal, tengo estas 3 religiones. Uno tiene las religiones de todo el mundo, depende de dónde nace. Entonces ella me aclaró, me dice, oye, si no es tan complicado esto. Nosotros tenemos las religiones de donde tenemos. La religión se trata de la trascendencia. Las religiones siempre tratan de darle una explicación a la muerte. ¿Cuál es lo más importante? El acontecimiento más importante que ocurre en nuestras vidas es el nacimiento, cuando nacemos y cuando volvemos. Según las religiones orientales, volvemos a un ciclo de reencarnaciones. Entonces, el taoísmo, el hinduismo, el budismo, el shintoísmo, que es una religión chamánica de Japón, todas creen más o menos en esta evolución de la vida. Y creen en lo mismo también, todas creen en que mediante las buenas obras uno va ascendiendo en este ciclo de reencarnaciones, y por algunos hechos muy buenos uno puede pasar directamente al nirvana. O sea, en el cristianismo es lo mismo. En el cristianismo, si hacemos buenas obras, el día del juicio final vamos a ser juzgados y vamos a ir a este paraíso. Y en esta visión, más o menos, que tienen las 3 religiones abrahámicas, se les llaman abrahámicas. Sí. Porque vienen de Abraham, un solo patriarca para las 3. Este patriarca nace en Ur, lo que no está confirmado, muere en Hebrón, lo que tampoco está confirmado, pero es así la historia. Se les llama las religiones del libro, porque a diferencia del orientalista, las religiones nuestras ocupan un libro. Todo está escrito en un libro, que es la Torá, que se complementa con el Talmud. Talmud es lo que van haciendo los rabinos y van actualizando el Torá. Lo mismo ocurre en el Corán. Luego nosotros tenemos la Biblia. La Biblia también tiene lo mismo, tiene las encíclicas papales que la van actualizando. Pero tienen todos un libro. La Torá, Corán el Corán y la Biblia. y la Biblia. que vendría a ser compartir el Antiguo Testamento con los 3, más o menos. La Torá es el Antiguo Testamento. Pero el La- Corán no, po. ¿Ah? El Corán no. El Corán El no. Corán es el último libro, por lo tanto, después de la Biblia viene el Corán, que Perfecto. recoge la Biblia. En el Corán se nombra más de 40 veces a Jesús, se nombra la Virgen Que era un María. profeta para ellos. Para Claro, el Corán, inclusive creo que la Virgen María o el mismo Jesús sale más veces pronunciado que el mismo último profeta, Mahoma. Entonces, cuando hablamos de religión, y damos toda esta vuelta al final, podemos simplificarlo, lo que también es un exceso de simplificación, no podemos entrar en eso, pero estudiarlas y ver lo que es todo el dogma, es enorme cuando uno está tratando de entenderlas. Pero cuando uno hace estos viajes, ya a mí me tocó peregrinar, Eso te iba a preguntar. el chiismo, me tocó peregrinar con los judíos también, con ultraortodoxos, que todo el mundo me dice son violentos y todo el mundo habla de los chiitas súper violentos. Yo nunca sentí violencia, ni tampoco me sentí... ¿Son los chiitas o sunitas también? Los sunitas también he estado con ellos y he estado mucho con los sufistas. Justamente me quería cambiar este sombrero para mostrarte un poco cómo en el Islam hay corrientes del Islam que no les gusta este gorrito. ¿De Ese dónde? de los sufis. Cuéntanos la historia de ese Porque gorrito. claro, Pablo. bueno, esto fue ahora hace poco en Pakistán. Siempre he sido muy interesado en la corriente sufi. ¿Esos Porque- son los derviches girabagos también? Claro, ellos son una corriente de De los sufis, sí. Y yo conocí a los sufis también en África, eran fantásticos. Es una corriente, la Maroudí de Senegal. Pero vienen de los musulmanes los sufis. Claro, Sí. claro, también. Lo que pasa es que ellos, los sufis también dicen que es posible esta unión con lo divino mediante la poesía, la danza, la música, lo que está
negado, sobre todo por las corrientes más salafistas o wahabistas del Islam ortodoxo. Qué interesante todo, ¿no? Entonces, sí, porque podemos ver que lo mismo se da en todas las religiones y es una repetición completa de la historia. Entonces, los sufis pueden tener estas cosas ahí, entonces por eso que esto es como un llamado a Como más la alegres, unión. ¿o no? Sí, porque en los sufis aceptan a los cristianos que vengan a rezar a sus iglesias, aceptan que vengan judíos. Son más abiertos, por lo menos. Son súper abiertos. Es como lo que ocurre con el budismo también, que son muy tolerantes, pero en todas las religiones, y para los que creen que el budismo es extremadamente tolerante, tampoco es así. Hay que ver la situación que está ocurriendo hoy día en Myanmar y en otros países, Sí. donde son los budistas, escuchen bien, los budistas, los que persiguen a los musulmanes. El campo de refugiados más grande del mundo está en Bangladesh. Es más grande que el campo de Al-Hol, que es donde está el Estado Islámico. Que son más de 1 millón de personas, que están ahí 1,5 millones de personas perseguidos por los budistas. Entonces, y nos encontramos en todas las religiones con lo mismo. Muchas de las guerras, de los conflictos, es traído por la interpretación de la Pero religión. como por el dogma, ¿no? Por el dogma, Exactamente. exactamente. Pero claro, pero en general las religiones, que son cuerpos espirituales, digamos, establecidos bajo un catálogo, un dogma, un libro, en el animismo, en el chamanismo, en otras, vemos que son todos lo mismo. Entonces, cuando tú me preguntas si encontré a Dios, sí, lo encontré en mí mismo, en mí mismo, en mí. Lo encontré en todos estos viajes al darme cuenta que todas las religiones son lo mismo, es la explicación a qué viene después, O sea, que viene todas la muerte. Quizás todas apuntan a poder trascender en cierto modo. Todas las Exacto. Y quizás yo soy un poquito escéptico, a veces digo, paso más aún a sentirme agnóstico, pero en el caso que se dé el dogma que plantea Blaise Pascal, que es un filósofo francés del siglo XVIII, él dice, en el caso que te propongan a ti, si Dios existe, ¿qué es mejor? ¿Que exista o no? Entonces él dice, es mejor que exista. De todas maneras. Porque ¿no? si existe y tú eres creyente, te salvaste. Exacto. Pero si existe. Ahora, en el caso contrario, si no existe y tú eres creyente, da lo mismo. No pierdes nada, Entonces, po. en 3 oportunidades. Esa es mi está- filosofía de vida. Yo me acuerdo cuando mis hijos nacieron, que yo dije, de todas maneras los voy a poner en las manos de Dios. Pero a eso me refería con la pregunta. Yo tengo la sensación de que la religión no es tan importante para encontrar a Dios. No. Por lo menos yo lo veo en la naturaleza, lo veo en la música. ¿Cómo se manifiesta? Lo veo en la danza, como decías tú. Lo veo en las obras de arte. Hay cosas que me transportan a algo divino. En los animales a ti también. En los animales, absolutamente. O sea, mucho más Mucho que los más. seres humanos. Infinitamente más. Entonces, siento que a lo mejor la religión le sirve a mucha gente y lo respeto absolutamente. Pero creo que Dios es mucho más allá que las religiones. Sí. Y eso es parte de un camino. A mí me pasó también en lo personal. Me fui cada vez interesándome menos en las cosas materiales. A veces, de repente, en una parte de mi vida, yo viví en Estados Unidos, donde todo es materialismo. Bueno, el materialismo es mucho más fuerte que en otros países. Aquí también es bien fuerte. Pero allá todo giraba en una cosa de la carrera. ¿Cuánto vamos Sí, a claro. ganar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces estamos todos pendientes de lo que gana el otro y queremos ganar más. Todo eso fue desapareciendo en esta última parte de mi vida. Y hoy día siento muchísima más paz interior. Tengo otros problemas porque los Andas eché no más sacar. liviano, Pero la mochila se hizo infinitamente más pequeña. Eso es bueno. Le saqué un tremendo peso. ¿Y por qué? ¿Qué cambio hubo? Claro, bueno, fue producto de estos viajes. Ya. Fue producto de estos viajes. Empecé a separarme de propiedades, de cosas que teníamos por ahí, que generaban solamente conflicto. Para darte cuenta que qué rico es ser Te ataban libre, a de cosas, irte a claro. viajar por Airbnb, de que nunca sepas el destino, de que vas por aquí por allá. Y esa cosa me trajo a mí al final una cierta satisfacción. Es como preparar también
la muerte. Porque El muchos camino me a han- la muerte, te muchos iba a me han decir lo mismo, preguntado de eso. Pero bueno, igual uno tiene que ser sustentable porque tú tienes que generar las lucas para poder viajar. Al Exacto. final se retroalimenta. O sea, es producir lo justo y lo necesario para poder emprender tus viajes. Y digo viajes de todas las maneras posibles de entendimiento, de metáfora. Sí, exactamente eso. Educación, tratar de ayudar a mi hija, es también estar acá preparando mi madre. Ahora me voy, es importante para mí, entonces me voy a almorzar con ella. Es un poco, y este break aquí en Chile ha sido espectacular también en ese sentido de poder estar Buscar también tomar tus porque raíces también. en mi ahí, país, claro, en mi tus país, yo raíces. voy aquí, entonces también aquí en mi país, con tal árbol, con tal playa, me recuerdo, hoy acá había una montaña que jugábamos acá. Bueno, todo eso es fantástico, es maravilloso de sentirte que ya le has encontrado y darte cuenta también lo absurdo de todas estas personas que pelean, que están metidas en tanto conflicto, en tanto problema, que hacen de sus vidas un infierno, y darte cuenta que quizás uno iba por ese camino y que hubo un momento en que, gracias a poder conocer otras culturas, a mí me ha pasado, yo peregrinando con los judíos ortodoxos, ¿Cómo fue ellos eso? me abrieron sus puertas. ¿ah? Increíble. Me abrieron sus puertas. Porque me son di- muy cerrados. muy cerrado, pero por ejemplo, me di cuenta que cultivan viñas, por lo tanto, me pidieron ellos que yo les hiciera una foto y después me invitan a vivir Pero no en una toman comunidad. vino. Toman vino y No te muchísimo. puedo creer, mira. Tomamos vino y después yo estaba ahí, sentía como un poquito, porque están todos armados, entonces Sí, y claro. no irán a decir que este tipo loco ahí, además con una cámara, ¿ah? Y también Claro. que una cámara a la distancia, como tiene un lente. Pero no les gusta Pues, que los graben. Pero Cuando ya entras en sí, confianza es no, otra lo cosa. contrario, empiezan a bailar y entonces yo me sentí bastante agradado, pero también, bueno, como en cualquier otra parte, hay otra gente. Pero no mal. los quieren mucho Em, porque no pagan impuestos. Están creciendo muchísimo, Sí. En estos momentos son ellos los que tienen 7 hijos en Israel. ¿Ah? Los que tienen muy baja natalidad es toda justamente la clase política, Claro. la clase que vive en Tel Los Aviv. jóvenes. Claro, pero los ultraortodoxos tienen. Es lo mismo que ocurre con Palestina, ¿ah? En Gaza. Como ellos no pueden salir y todo eso, entonces una de las misiones de las mujeres justamente en la Es vida procrear, es procrear, porque van a ser nuevos feyadines, o sea, combatientes. Claro. Claro. Combatientes para el pueblo Qué palestino. pena Entonces, que uno qué- tenga qué que pena, procrear qué para pena. eso. O sea, es terrible. Qué Oye, atroz. Es terrible. Oye, qué pena que los tenga que interrumpir, pero tengo que hacer una pequeña pausa y antes quiero contarles que descubre los viajes de colección de Travel Security y disfruta de viajes grupales acompañados de expertos en el destino. Vamos a hacer uno para Jorge a futuro en esto, ¿cierto? Y, perdón, en Europe Assistance, tu bienestar es nuestra prioridad. Prioridad. Con cobertura flexible que se adapta a tus necesidades, desde asistencia médica por accidente o enfermedad, hasta atención durante el embarazo. Viaja con la tranquilidad de estar protegido siempre. Así es, pues vamos a ir a una pequeña pausa con The Cure, con Boys Don't Cry. Súper. I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I know that this time I
don't cry. Eso fue lo que llamamos una escala corta, pero necesaria. Ya estamos de vuelta junto a María Gracia Subercaso y Álvaro Castilla en Pasaporte al Día, aquí en la Metro. Escuchábamos The Cure con Boys Don't Cry. Y en Travel Security son expertos en la gestión de viajes para empresas, entregando un servicio de excelencia con más de 25 años de experiencia. Cuando estábamos en música, yo le preguntaba a Jorge, ¿cuánto tiempo del año pasas viajando y cuántos países conoces? Le piden visa para venir a Chile, quizás. Claro. Bueno, ya estoy acercándome a los 100, porque cuando uno ya va llegando a los 100, es como la cifra importante. Bravo. Creo que hay un club también, el club de los 100. No te puedo creer. Sí, creo que hay, pero para gente que realmente ha vivido, no como Claro. era un tenista que va de No, curso claro. en No es la curso, escala, la Que escala no conoce. vale. Claro, una Claro. escala no vale. Hay que inscribirse en ese club de los 100. Es un Tienes club, que contar sí, así. que existe, era ¿Cuántos muy tienes famoso. No, yo tengo como 56 más o menos. Ah, va cerca. Yo Sí, voy no, por nos ahí falta la también. mitad. Po. Yo voy por ahí también. Sí. Y luego, la otra pregunta. Era, ¿cuánto Ah. tiempo pasas del año viajando? Bueno, cuando empiezo las series, trato de terminarlas. Ah, Porque haces todos los me ha capítulos. ocurrido muchísimo que interrumpo el viaje y me cuesta mucho retomar. Entonces, y vengo acá, hago una pausa que es de una semana y se convierte en 2 meses y Claro. salen Corta otras el cosas, hilo y ahí, salen claro. otros proyectos. Uf. Entonces ahora ya son 10 meses más o menos los que... Y va a depender también del tipo de desafío del proyecto. De En general, el contenido, peregrino, buscando a Dios, son proyectos difíciles, son proyectos en que hacer una historia de 1 hora... Sí, más o po. menos. Es mucho contenido. Es mucho contenido, 1 hora, y no se puede hacer en menos de 3 semanas. Yo al menos no lo he logrado. En áreas de guerra, justamente ahí está la solución. En áreas de Claro, guerra se es más hacen rápido. rápido. Se hacen rápido porque hay mucho material y todo sirve. En otras partes hay que buscar la toma bonita, hay que ir a tal parte, hay que buscar los extremos de cada país, buscar... Pero si te demoras 3 semanas en cada capítulo, O 1 mes, ¿ah? ¿y cuántos capítulos sale cada temporada? ¿12? 12. O sea, estás viajando 1 año. Sí. O Wow, sea, son harto. cuando viajo son 10 meses, ¿ah? Y 2 meses acá. Y a veces lo que trato de hacer es acumulo mucho. ¿Ah? Sí, Me he claro. hecho, por ejemplo, la última temporada para History Channel, me hice 23 capítulos. Comencé en México, pasé por el Mundial de Fútbol y terminé 1 año después. Qué increíble. ¿Ah? 1 año después. Sin venir a Chile. Sin venir a Chile. Wow, harto Y tiempo. tienes una hija acá. Sí, sí. Y pobrecita, te No, debe no, no, extrañar a están morir. pareados. Ah, ya. Oye, Jorge, tú nos trajiste muchas cositas aquí que me imagino que es parte de tu vida, de tus recuerdos, de tus vivencias. ¿Qué nos puedes compartir de Bueno, lo que como tú tienes dijiste, la serpiente, la sabiduría. aquí? La sabiduría. La queremos mucho. En la Biblia se va atacada, pero no es así, para que sepan que hay que amarla también. Y para los budistas es muy importante la Sí, serpiente, sí. Sí, muy importante. Tienen todos los ¿cómo se llama? Los templos templos. con las serpientes que bajan. Claro, y de hecho esta es hinduista. ¿no? Esa es hinduista. Bueno, pero el hinduismo y el budismo están re cerca. Están súper relacionados. Sí, po. El budismo se separa un poquito del hinduismo al abolir el sistema de casta. Entonces la solución para los Dalit, es decir, para los intocables, es decir, la casta inferior. Entonces, y ahora se hace un llamado Con Siddhartha, a ¿no? quienes sí, Con el príncipe Siddhartha. Gautama, claro, que él cuando ve el sufrimiento justamente se crea esta gran religión que después hay un rey allá que hace ahí en Lumbini. Esa que La tomaste llave- me gusta a mí. Sí, es como es la llave de la vida. Que también tengo una aquí yo. ¿también? También tengo una aquí. Muy importante. Esa ¿Qué es lo en que significa? ¿Vivir Egipto. bien? Es uno de los grandes símbolos, especialmente en momentos del emperador, del faraón Akenatón. Es Egipcia. Es egipcia. Egipcia, sí. Es egipcia. No tengo exactamente claro el momento en que nació. Y es una excelente pregunta que me la llevo ahora mismo.
porque siempre uno aprende. Bueno, yo con la cultura egipcia siempre he tenido Sí, veo. mucho, siempre, y soy un amante de los gatos que me vuelven loco, los perros también. Yo Oye, también. y ese collar que María Gracia te lo quiere confiscar así. No. Esto es de India, yo, entiendo creo que los tiene, recuerdos. sí, ese- O replicar quizá algún minuto. No, tendré que ir a la India, que voy pronto a comprarme esos collares. ¿así? ¿Cuándo vas a la India? En octubre del próximo año. Ya. Porque, bueno, estas son máscaras de África, que es un continente que yo amo y que justo ayer estuve escribiendo una serie ¿En qué lugares de África has estado? en varios. Kenia, Tanzania. Bueno, todo eso sí, pero también he estado del lado de Benín, de Togo, Wow. buscando el animismo, el chamanismo. Esos son lugares más difíciles. Un poco Níger más difícil, Ajá. mucha actividad. Perdón, que no puedo pasar esta pregunta, porque antes hablaste de peregrinaje. ¿La Meca tuviste la oportunidad de estar? En Medina. En Medina. En Medina estuve ahora hace poco. Esa es la segunda más grande. La segunda. Marruecos. Y tuve la suerte de que me invitaron a mí, yo estaba con Harold May Nichols, y fuimos los dos, y él me grabó en Medina, bueno, nos tomaron detenidos 2 veces, así que... ¿Esa es la de Marrakech? ¿La que está en la mitad de Marrakech? En Medina está en Arabia Saudita, Saudita. Yo pensé que en cerquita Marruecos, de Jeddah. ya. Perfecto. Jeddah es el puerto de entrada, entonces por eso, de las caravanas, por eso que Medina, y ahí en Medina el lugar de ¿Peregrinación? muy importante, el segundo lugar del Islam, pero también es el Claro. lugar donde está la sepultura de Mahoma, el último mensajero. Y Que me ha tocado, se elevó desde la mezquita Al-Aqsa, sí, desde Jerusalén, desde Jerusalén, Claro. que partió hacia... en un caballo blanco. Exactamente, Así son al lado. en las religiones, en el cristianismo, en el judaísmo y en el islam, vamos a tener muchas de estas historias que son difíciles desde un punto de vista. Pero lindas. Son Sí. muy lindas, por supuesto, que la separación del río, del Mar Rojo. Oye, Jorge, Claro. contigo vamos a tener que hacer Vamos a tener que ser varios. varios uno al mes. capítulos aquí contigo. Cuando estés en ¿cierto? Chile vamos a Te tener pregunté por India porque yo ahora quiero ir al Kumbh Mela. El Kumbh Mela es lo más interesante. 300 millones de peregrinos esperan. 150 millones, pero bueno, como es un espacio de 50 días. Qué Es la unión con Júpiter. Y es donde van todas las etnias, desnudos, entonces solamente van vestidos de sus cenizas. Qué lindo. Eso pasa ahora. Y pasa una vez solamente cada 12 años. Qué O sea que maravilla. Empieza el 15 de enero. Te vamos a tener que seguir convidando, Jorge, Sí. porque tenemos mucho que hablar. Mucho que hablar, Lamentablemente tenemos que terminar este programa. Te agradecemos demasiado porque ha sido una experiencia increíble conversar contigo, de verdad. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Jorge. Pues quiero agradecer a ambos por el tiempo también y por las buenas preguntas y lo fluido y lo amable de la conversación. Quedamos Lo entretenido. fascinados, quedamos fascinados. Muchas Nos gracias. encontramos el sábado y todas las semanas aquí en Pasaporte al Día. Muchas gracias a todos y chao, chao. Chao, lo esperamos. Cinturones de seguridad abrochados, equipajes en el compartimiento superior y mesitas guardadas en el respaldo de enfrente. Despegamos por hoy en busca de nuevos datos para traértelos el próximo jueves a las 9 de la noche en Pasaporte al Día con María Gracia Subercaso y Álvaro Castilla por todas las señales de la Metro y, por supuesto, en la Metro TV.